says, I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Estas palabras eran parte del catalogado Mejor Discurso de la Historia. ¿Realizado por quién? Por Martin Luther King. Esta es su historia. Pero en sí la historia se remonta muchísimos años atrás. Las potencias coloniales se repartieron África, saquearon sus recursos naturales y realizaron el más despreciable y cruel acto, el de cazar hombres y mujeres, cazarlos como animales. Los juntaban cual reses, los subían a los barcos y se los llevaban a sus colonias como esclavos. Antes que aparezca nuestro héroe, Estados Unidos vivió en medio de la esclavitud casi 200 años y hubieron alrededor de 20 millones de esclavos en ese lapso. Es increíble poder justificar el hecho de llenar cadenas a un hombre o a una mujer solo por el color de piel, arrancarla de su familia, de su hogar, de su entorno, imagínense. Si uno de ellos fuese padre, separarlo de sus hijos, de su esposa, para trasladarlos a otro lugar, a un lugar desconocido, para trabajar arduamente sin ningún derecho y con todas las obligaciones, como si fuese una propiedad privada de esos esclavistas. Esta realidad no solo la vivió Estados Unidos, sino también países europeos en donde la explotación de esclavos negros era normal y justificado. Una de sus justificaciones era la de que los hombres habían sido hechos a semejanza de Dios y que Dios no era negro. Por lo tanto, los negros no eran hombres. Entra en escena Abraham Lincoln, quien encabezó la lucha contra la esclavitud y dio paso a la emancipación tras el final de las guerras civiles. A raíz de ello, los derechos para los hombres de color fueron una realidad, pero aún existía la discriminación. Cuando nuestro héroe Martin Luther King empezó sus actividades, los negros no podían ir a los baños de los blancos, ni a los teatros de los blancos, ni a las universidades de los blancos, mucho menos emparentar con alguien de piel blanca. Estas distinciones eran la mal llamada segregación. En ese contexto aparece nuestro héroe. Para cambiar esa realidad, nuestro héroe, muy rebelde él, veía esa situación como algo injusto, como una pesadilla. Él no soportaba la idea de que su pueblo, la gente de color, viva discriminada. Veía la segregación como algo inconcebible. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta en 1968, casado con Coretta Scott, con quien tuvo 4 hijos. Fue un reconocido pastor de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de los medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Martin Luther King desde muy joven organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas, reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra en los Estados Unidos. Pero hubo un suceso que marcó la infancia de nuestro héroe. Cuando él tenía apenas 6 años, él siempre jugaba con sus 2 amigos blancos, pero de repente un día ellos le dijeron que ya no jugarían con él, porque no estaban autorizados a hacerlo. Él a su corta edad no entendía de distinción de razas, mucho menos de la segregación. En su inocencia pensaba que había hecho algo malo, pero no. Era el sistema quien había determinado esta norma. Entre sus acciones más recordadas está el boicot de autobuses en Montgomery en 1955.
fue una protesta política social que duró más de un año, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue detenida por negarse a ceder el asiento a una persona blanca dentro de un autobús. Finalmente, este problema terminó cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las leyes que exigían la segregación en los autobuses de esa localidad. Asimismo, en agosto de 1963, al final de su marcha por el trabajo y la libertad en Washington, pronunciaría su famoso discurso I Have a Dream, yo tengo un sueño, donde imagina a sus 4 hijos que vivirían un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su persona, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. Nuestro héroe ha demostrado que una lucha puede ser ganada sin la violencia. Fue una persona con muchos sueños que en esa época eran difíciles de cumplir, pero eso no lo desanimó. Fomentó muchos principios humanos, entre ellos la libertad, la no discriminación, la justicia, la dignidad y la igualdad entre los hombres, en donde no exista distinciones de negros y blancos. Finalmente, fue un personaje valiente y resiliente. Durante las actividades que realizó, recibió muchas críticas que trataron de desestabilizar sus sueños. Asimismo, sufrió muchos atentados, pero eso no lo desanimó, al contrario, lo hizo más fuerte. En abril de 1968, nuestro héroe Martin Luther King tenía 39 años y su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza. Lamentablemente, fue asesinado cuando se dirigía a una cena informal con amigos. Un segregacionista blanco le disparó en la garganta mientras nuestro héroe se encontraba en el balcón de un hotel en Memphis, Tennessee. El asesinato de Martin Luther King se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Desde 1986, el Día de Martin Luther King Jr. es un día festivo en los Estados Unidos. Asimismo, la mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento fueron aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derecho de Voto en 1965. La mujer de nuestro héroe, Coretta Scott King, siguió los pasos de su marido y se mantuvo muy activa respecto de los problemas de justicia social y de los derechos civiles hasta su muerte en 2006. Su hijo, Dexter King, es en la actualidad el presidente del centro y su hija Yolanda ha fundado la I Hear Grown Production, una organización especializada en el tratamiento de la diversidad.